Hola compañeros, soy Lupita Asensio Sauceda, terapeuta certificada en hipnosis y la terapia regresiva y otra amplia variedad de técnicas que tengo para ofrecerte. A las personas que ya han tomado sesiones conmigo de otros estados, de otros países, en verdad muchas gracias de corazón, ya que nos hemos sorprendido de los resultados tan excelentes que han habido. Les agradezco de corazón esa confianza y que han visto un cambio radical, ya sea en su cuerpo físico. Por lo regular ha sido personas que me llaman por dolores musculares o enfermedades y que su vida da un cambio no nada más en lo físico, sino en todos los aspectos, tanto económicos como en todos los aspectos. Y gracias por llamar y por darme la confianza. Bueno, el tema de hoy es cómo influye en nuestra vida en el momento que fuimos concebidos. Cuando nosotros fuimos concebidos va a depender demasiado y nos va a seguir trayendo experiencias a nuestra vida respecto a cómo fuimos concebidos. De ahí ya nos podemos dar una idea, ¿no? Desde el momento en que si fuimos producto de un abuso sexual, o en aquel tiempo, por ejemplo, cuando yo fui concebida, que mi mamá era, pues si no cumplo se va a ir con otra, ¿verdad? El que una persona esté deseando el sexo opuesto y que soy mujer, pero querían hombre. O sea, hay muchas cosas que van a venir a detonar en nuestra vida. De aquí yo les puedo decir que depende muchísimo la forma de todo lo que vivimos en el vientre. Va a detonar, ¿sí? Si la mamá en el momento que se dio cuenta que estaba embarazada, si en lugar de darle gusto fue tristeza, el producto, el embrión que viene, que está escuchando y sintiendo esa tristeza, qué decepción, o sea, va a vivir la decepción porque está decepcionando que su vida o está viendo que su vida es una gran decepción para mamá. De aquí, esa situación es una carga más para mamá, porque en lugar de que mamá lo vea como, ay, estoy embarazada, qué bueno, es esa tristeza que lo puede vibrar, que lo puede sentir. Hay personas que nunca hablan con el producto del bebé, que nunca hablan, que nunca lo conectan. Y todos esos son muchos, ahí se puede decir que desde el vientre ya viene el abandono. ¿Por qué? Porque aunque estaba dentro de mamá, si mamá se sentía abandonada o si nunca tuvo esa conexión, va a seguir repitiéndose esa situación de seguir sintiendo esas emociones a flor de piel. Yo como experiencia cuando tuve una regresión, la primera regresión que me fui al vientre de mamá, yo me quedé sorprendida como en la situación que estoy en el vientre de mamá y cuando se entera que estoy embarazada, sus palabras fueron, ya me volvieron a fregar otra vez, con una gran decepción, y ver a sus demás hijos ahí que no tenía esa mortificación de no tener que darles de comer. Yo nada más, ahí entendí muchas cosas, ¿no? Que para mamá era en ese momento un estorbo. O sea, ya desde ahí fue empezar a reconstruir como un puzzle, un rompecabezas, ¿no? Y mamá para trabajar es un ir y venir, porque el tema de mamá o estar uno en el vientre de mamá es muy extenso, no es una regresión y ya. Se tiene que, muchas veces, las veces que se vaya el inconsciente al vientre de mamá, pues tiene uno que ir a reparar o ir y a sanar todas esas heridas. Aquí la situación es, aunado a eso, después al nacer, si cuando uno nace, ya nace con la deuda de que naces debiendo la vida porque te han dado la vida. Entonces tú ya naces con una deuda que en el momento de ver a mamá por primera vez, inconscientemente se hace un pacto de decir,
gracias por darme la vida, nunca te voy a abandonar o siempre voy a ver por ti. O sea, dependiendo, cada persona es diferente. Cada persona es diferente. Entonces, aquí, cuando esto se detona más difícil, cuando la persona nace y la mamá se vio en riesgo de perder la vida. Aquí ya la situación es más frustrante para el bebé que nació. ¿Por qué? Porque por culpa de él, mamá se vio entre la vida y la muerte. O tuvieron que operar a mamá. O murió por unos minutos clínicamente. Y eso es una culpa que la va a traer a flor de piel por toda su vida. Hasta que no la trabaje, claro. Entonces, de ahí, si tan solo ya con el nacer, el agarrar la vida, el decir, bueno, madre, agarré la vida de ti, te debo la vida, ya venimos con esa deuda. ¿Se imaginan cuando depende de una situación que la mamá se vio entre la vida y la muerte al dar a luz al ser? Pues es otra carga mucho más grande. Y si le aunamos después que nace la mamá no pudo alimentar al bebé, pues lo vemos en la naturaleza también. Cuando vemos unos perritos o un gatito que tiene y tiene bebés y tiene bebés, al último los mata, se los come. Por instinto, no porque sea mala gata, no porque sea mala perrita. Lo que pasa es que ya no puede más, ya está cansada. Lo mismo la mamá, las mamás humanas no matan por lo regular a sus hijos, que llegan a haber casos que sí, pero por lo regular no, pero el abandono, o sea, ya no producen leche, o los hijos, los bebés son intolerables a la leche de mamá. ¿Por qué? Porque sé que el alimento que me está dando mamá no es lo que yo esperaba, o sea, no merezco vivir. Que producen una alergia a la leche materna o no producir la leche para el bebé. Aquí la situación es qué difícil para uno, ahí se puede uno dar cuenta con lo que nos vayamos identificando, ¿verdad? Cómo fue nuestra situación, cómo fue nuestra vivencia, más aparte también, cuando la gente venimos en el vientre, que estamos en el vientre, y el papá quiere el niño y somos el sexo opuesto. De ahí la mamá, nada más el pensar que ve al marido tan emocionado de que quiere un bebé, un varón, y que hay la posibilidad de que no sea, me refiero a antes, ¿verdad? Porque antes era la situación de que hasta que nacía el bebé era cuando se daban cuenta que era si niña o niño. Los ultrasonidos por lo regular no eran muy certeros, que digamos. Entonces aquí la situación es la hija o hijo nace con esa lealtad a querer a fuerzas agradar al papá que siempre quería un varón. ¿Y qué va a ser esa lealtad? Pues querías un varón, papá. Si el papá es alcohólico, la mujer, la hija le va a querer dar gusto y va a envolverse al alcoholismo. E incluso hay casos de que la hija y el papá toman al parejo. ¿Por qué? Pues porque tengo que agradar a papá. Él quería un varón, pues voy a ser un varón. Entonces es la forma de agradar a papá, siempre estar tras la atención de papá, siempre estar tras la situación de que tengo que caer bien con papá porque era el que quería el varón. Y al mismo tiempo agradar a mamá porque mamá también quería un varón y fui la decepción de ser mujer. Entonces, ¿qué pasa? Ese bebé no siente la nutrición materna, no porque no haya querido la mamá dársela, sino porque simple y sencillamente la mamá tampoco la tenía. Y de aquí venimos a darnos cuenta cómo no podemos dar lo que no tenemos. En otros casos también, cuando las personas queremos un sexo y no lo es, cuando las personas crecen con una confusión sexual.
Por lo regular, cuando las mamás están muy inclinadas o el papá está muy inclinada a que el sexo, esperaban el sexo opuesto a lo que fue la persona, mínimo experimentan el homosexualismo, porque para ellos, dentro de ellos, en su inconsciente, aunque parezca increíble, quieren todavía darle esa situación a papá de decir, ok, me voy a permitir ser lo que tú querías, aunque sea nada más en mi mente, a ver si así me quieres. Aquí la situación es, ¿qué es lo que podemos hacer en este sentido? ¿Sí? Cuando los hijos sentimos que no está tal abandono desde el vientre, porque desde ahí ya sabemos que si vamos a llegar y no somos el sexo que papá quería, ya venimos y desde que nacemos y agradar a mamá. Yo veo que hay muchas mujeres, hay muchos niños que, o sea, siempre tienen que estar con el contacto de mamá, ya sea por teléfono o de alguna forma, con el contacto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es esa situación de que, mírame mami, existo. Mírame mami, estoy aquí. Y las mamás sabemos que es lo que pesamos con los hijos y sabemos cómo manipularlos. Y muchas veces cuando estamos muy, muy mal interiormente, nos aprovechamos de nuestros propios hijos, ¿sí? Y tomamos ventaja de esa situación. Hasta el tal caso de que nos dimos cuenta que no pudimos nutrir a nuestros hijos, que hay casos extremos de que hay mamás que les quitan los hijos a las hijas, acusándolas de ser malas madres. Pero ¿qué pasa? No pueden ser nuestros hijos buenos padres o buenas madres porque no tuvieron una buena madre. No fueron nutridas con el amor de madre como debía de ser. Aparte de eso, de que al quitar los hijos o quererles quitar el lugar de mamá y una abuela tomar el lugar de mamá con los nietos, ahí les están dando donde más es vulnerable la persona. Porque no cuidas bien. Pero ¿quién me dijo a mí que yo puedo hacer semejante cosa? Cuando si mi hija está batallando es porque no tuvo el alimento de maternal que debería de haber tenido. Si no, no tuviera que haber eso. De aquí ahí es para tomar conciencia qué tanto daño hemos hecho. Y no se trata de poner dedos, como les digo. No se trata de acusar a nadie, se trata de tomar responsabilidad. Porque también hasta el decir, es que no tuve el alimento materno como debía de ser, o no pude dar lo que no tenía, ya es una justificación. Porque nos vamos del extremo al extremo. Irse del extremo a extremo, cuando un niño ha sido muy, muy golpeado, se hace la promesa, yo nunca voy a golpear a mis hijos. Y nunca los golpea físicamente. Y quiere darles todo. Y les da todo. Y hay mamás que se van hasta del fin del mundo con tal de cuidar a sus hijas o hijos. Pero ¿qué pasa? Esa mamá está haciendo todo por sus hijas, pero la situación es después, pues, les crea una gran deuda interior a esos hijos que dice, me tienes que cuidar después tú a mí. Y es una situación, ¿por qué? Porque no está alineada la situación, no está en desbalance, no está en balance como debe de ser. Aquí nos podemos dar cuenta y analizar. Si yo acuso a mi hija de ser mala madre, nuevamente, yo no fui la mamá porque no tuvo la nutrición materna que ella no puede dar. Entonces, viéndonos al espejo decir,
¿Qué faltó en mi hija que no le di? Es bien fácil ver afuera, ver los espejos afuera de nosotros. Pero hay otra cosa también. Y eso también yo siempre digo. Que cuando nosotros sabemos desde cierta edad, yo creo que sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Si nosotros vamos a una situación, a un exceso de querer dominar a los hijos, si los sabemos por dónde darles, es querer tomar el control de las riendas de nuestra vida, no dejarlos vivir, no dejarlos crecer, porque siento que me deben. ¿Qué pasa ahí? Me estoy cargando de cosas que no me corresponden. Y siempre me voy a estar quejando y creyendo que yo soy la que hago lo mejor para todos. ¿En realidad estoy haciendo lo mejor para todos? No. No está uno haciendo lo mejor para todos. Puesto que hemos dado cuenta de que no se está fluyendo bien en la familia como debe de ser. Entonces aquí la situación es base a las cargas con las que nacemos por lo regular. Cuando somos hijos primogénitos, por lo regular son los hijos o la primera hija, siempre es la preferida de papá, ¿verdad? Cuando es el primer hijo, pues es el preferido de mamá, porque eso es inconscientemente, por naturaleza. Aquí lo más difícil, yo creo, de todos los lugares es de los más pequeños, en el sentido de que el grande crece y se va, y el grande no hay casi quien lo golpee más que la mamá o el papá, si acaso se enojan, ¿verdad? Pero de los más pequeños casi todos lo maltratan, todos se sienten, si vienen, claro, de una familia muy tóxica y muy dañina, siempre todos se ven con el derecho de opinar sobre ese hermano más pequeño. Y por lo regular van a opinar de acuerdo a cómo opinaron con ellos. Entonces, aquí la situación, como les digo, es tomar conciencia. Podemos decir y podemos ir y a ver, y ya después querer poner los papás con el psicólogo, querer resolver todo. Todo lo que nosotros no hemos podido hacer, creemos que el psicólogo lo va a hacer. En verdad que es muy difícil. ¿Por qué mejor no evitar? Dejar que nuestros hijos crezcan, dejar que nuestros hijos se desarrollen. Si cambiamos, nosotros van a cambiar los hijos. Cuando a mí llega la persona y siempre les pregunto, ¿qué tal la relación con tu hija? Y hay una situación que se tiene que trabajar por lo regular siempre antes de que llegue la hija, tenga la edad que tenga la hija. Los resultados han sido muy sorprendentes cuando se trabaja con la mamá. Entonces aquí estamos en la vinculación de que nunca perdemos el contacto con la madre. Si la madre reconoce, si tiene la humildad de reconocer que la ha regado, no justificando, porque el justificar nunca va a llegar. El justificar siempre nos va a llevar a echar culpas, a seguir, ay, cómo sufro el victimismo. El justificar siempre nos va a llevar a buscar culpables. Todo mundo es culpable menos yo. Todo mundo. Es culpable el esposo de mi hija porque la trata mal, ¿sí? Y yo como madre, si somos como el alfarero, ¿no? Formamos a los hijos. ¿Cómo formé a esa hija para que se vaya a encontrar nuevamente con el mismo tipo de persona? Si hubiera que echar culpas, seríamos nosotros como mamás. La vida de nuestros hijos es la obra de nosotros mismos. Entonces, no estoy echando culpa, simple y sencillamente estoy diciendo tomar responsabilidad. Si mi hijo no puede tener pareja,
¿Por qué? Porque no tuvo la nutrición necesaria de un papá y una mamá. Ahora peor todavía, cuando se cambian los roles y los papás ven a las hijas como que unas hijas bonitas, lo que sea, y búsquense un rico, y siempre van tras de ese rico, tras de esa persona que tenga dinero. ¿Para qué? Para que solucione la situación. Lo digo porque yo lo he visto en terapia. Esa persona va a llegar y tal vez la muchacha sea una muñeca, tal vez sea un modelo. Pero ¿qué pasa? Al momento que la persona siente que tiene que cargar con toda la familia, corre. Es lógico. ¿Por qué? Porque está como el interés, o sea, va con todo. Entonces yo creo que ya suficiente está con la hija, estar con tan solo si tiene esa hija hijos o ese hijo hijas de diferentes esposas o diferentes, yo creo que ya es cuestión de dejarlos a ellos respirar por ellos mismos, ¿no? Hay personas y familias que viven como muéganos, vive la abuela, vive el nieto y está esa situación. Y esa abuela quiere tenerlo siempre porque el temor es horrible al abandono. Y ese temor la lleva a controlar, a ser una controladora en potencia. Aquí la situación, nuevamente, que si algo de estas palabras les llega, no los tomen como agresión, tómenlo como ¿qué puedo cambiar en mí? ¿Qué situación estoy haciendo yo que no me doy cuenta? Es muy fácil sabernos toda la teoría. Y díganmelo a mí, créanme. ¿Sí? Saberse la teoría es lo más fácil. Uy, qué bonito, saber. Pero ¿qué tal ponérnosla? Los hijos tienen que ser libres. En el momento que realmente les decimos a los hijos, hijo, que conste la uno, ¿verdad? Y dice, le doy permiso a mi hijo a crecer y soy libre y te libero de esos pactos que en el momento de nacer hicimos, pues de ahí estamos dejando libre a ese hijo. Pero por lo regular, cuando hay unos papás con tanto miedo al abandono, con tanto miedo que dicen, todo lo que yo he hecho es por bien de ellos, por lo regular no va a ser fácil reconocer. Porque es ver, reconocer y después de reconocer qué. Porque hay gente que dice, reconozco, sí, pero ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho para cambiar la situación? O sea, yo les invito que si reconocen algunas cosas, digan, ¿qué voy a hacer para ser diferente? ¿Qué voy a hacer para liberar a mi hijo? Dicen que el abandono, y está comprobado que el abandono crea dependencia en una persona. Entonces, ahora entiendo las palabras de unos psicólogos que dicen, ok, si vas a decidir entre sobreproteger a tu hijo, sobrecuidarlo y asfixiarlo, mejor abandónalo. ¿Por qué? Porque el abandono les va a dar más chances de salir adelante. ¿Cuántas personas hay que no se pueden morir? ¿Por qué? Porque dicen, mi hijo, si me muero, ¿qué va a hacer de mi hijo? ¿No? En el interior va a sufrir. Sí, porque es lo que nosotros formamos. Pero nuestros hijos van a seguir respirando, van a seguir adelante su camino. Y perdónenme, pero a lo mejor en el momento que nos moramos, ellos se van a sentir libres de poder realmente decir, híjole, no era tan malo. O muchas veces
en el momento que muere papá o mamá, los hijos se realizan exitosamente. ¿Por qué? Porque inconscientemente los papás los tenemos tan sobreprotegidos, asfixiados, que no les permitimos, mira hijo, aquí apechúgale, hijo, aquí conmigo, ¿sí? Con la vaquita, aquí nos está alimentando la vaquita. Y como tenemos ese miedo que se nos vaya, pues se tiene que, el hijo para no el ser mal hijo o lo que sea, pues se queda conforme ahí. 30, 40 años ya el hijo todavía sigue ahí. Hijos de 30 años que no pagan renta. Hijos de 30 años que no pagan comida. Y que a veces llegan y dicen, ok, voy a dar $50 al mes, un decir, o $100 al mes. ¿Qué compran con $100 al mes? En ningún lado van a sobrevivir con $100 al mes. Pero a conclusión, ¿quiénes formamos a los hijos? Si tuvieran en todo momento, yo cuando a veces digo, y no es por decir, ¿verdad? Cuando yo digo, si tuvieran que poner a alguien con el psicólogo, primero eduquémonos los padres, antes de poner a un hijo con el psicólogo. ¿Por qué? Porque ahí vamos a entender muchas cosas. Si nosotros empezamos a cambiar y a tomar las riendas de nuestra vida, vamos a ver muchas cosas y muchos cambios. Pero si seguimos justificando, es que cuando yo era niña, cuando esto, ya me sé. Y tal vez voy a ir descubriendo cosas que yo en mí misma no me había dado cuenta que traía. Pero son, primero, observar, ver qué situaciones estoy viviendo. Segunda, sentir realmente y darme cuenta. Oh, ya sé. Haz de cuenta, hagan de cuenta como los libros estos de diccionarios, ¿no? Que hay. Ok, tal patología referente a esta emoción. Y ya dicen, oh, ya sé. Sí, ya sé. Ahora qué voy a hacer. Ahora qué es lo que debo de hacer. Después de la terapia, después de lo que sea, ¿qué debo de hacer? Girar mi vida. Porque si no va a seguir siendo lo mismo, dándole vuelta. O sea, tenemos que actuar, en pocas palabras. Nadie va a venir a actuar por nosotros, eso sí. Ahora de aquí, nada más como madres, esto es para darnos cuenta que situaciones tan difíciles venimos viviendo desde que estamos en el vientre de mamá. Los que querían un sexo y éramos el sexo contrario a lo que papá y mamá querían, o los que querían, o los que fueron producto de un abuso sexual, o los que fueron por cumplir con el marido, que también es violación. De ahí ya nos podemos dar cuenta de muchísimas cosas. Entonces, aquí yo les invito a tomar conciencia nada más, a tomar responsabilidad. Más que conciencia es responsabilidad y decir qué estoy dispuesta a cambiar en mí. Y ver, aceptar cualquier situación y realmente ver un cambio. Y hacerlo. Y les apuesto que si hacemos un cambio nosotros, la palabra no falla, dice, los padres comen uvas verdes y a los hijos les rechinan los dientes. Y también se dice, y lo que tú liberes, lo liberará hasta la tercera o cuarta generación, después de ti o antes de ti. Así es de que con esto cierro esta información que les he dado, este video que realmente espero que sea de su agrado. Y si les gusta, pues muchas gracias por tomarse el tiempo de escucharlo. Si lo escucharon todo, muchísimas gracias.
Y nuevamente hice este material con toda mi mejor intención para ustedes. Gracias.